Shalom amigos, un shalom bien grande para todos, amigos, hermanos y familia de nuestra comunidad Beit Shalom, aquí en Quito, Ecuador, América del Sur. Bienvenidos a este tiempo en el que revisamos la porción de la Torá de cada semana. Hoy nos corresponde la Parashá, la porción número 20 y la octava del libro de Shemot, del libro de Éxodo, que se llama Tetzavé. Esta palabra quiere decir ordenarás. La porción Tetzavé va desde el capítulo 27, verso 20, hasta el capítulo 30, verso 10. Si no lo han hecho, les recomiendo revisar el estudio anterior que contiene temas muy interesantes sobre el arca del testimonio y los querubim de la tapa del arca. En el estudio de la semana pasada hacíamos la siguiente reflexión: que la ley del Eterno permanezca y arda en nuestros corazones, que seamos encendidos y transformados meditando en ella, en esta ley de día y de noche, que su palabra nos permita brillar como el oro, aunque seamos solo madera. Que pasemos por este mundo haciendo lo que es justo y lo que es bondadoso, amando al Dios único, vivo y verdadero, porque esto es justo, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque esto es bondad. En los últimos estudios de semanas pasadas, hemos hecho una revisión general de cada capítulo que compone la Parashá, ya que en su mayoría describen detalladamente los utensilios, medidas, materiales y demás elementos que componían el tabernáculo portátil, llamado en hebreo Mishkan. Hoy también vamos a hacer un resumen general y luego nos concentraremos en algún tema en específico. Bien, vamos con el resumen. Dios ordena que se reciba de parte de los hijos de Israel aceite de oliva puro para la llama eterna de la menorá, el candelabro de 7 brazos, que Aarón debía encender todos los días desde la tarde hasta la mañana. Son detalladas las ropas sacerdotales que deberán ser vestidas por los Kohanim, los sacerdotes, mientras realizan su servicio en el santuario. Todos los sacerdotes vestían una ketonet, una túnica larga de lino, pantalones también de lino, un turbante de lino y un cinturón largo alrededor de las caderas. Además, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, vestía un efod, una especie de delantal hecho de lana teñida de colores azul, púrpura y rojo, lino e hilo de oro, una placa que iba pegada al pecho donde estaban incrustadas 12 piedras preciosas grabadas con los nombres de las 12 tribus de Israel, una túnica de lana azul con campanillas y granadas de oro en su borde inferior y una muy especial placa de oro, conocida como tzitzit, en donde se colocaba la siguiente inscripción: consagrado al Eterno, Kodesh la Adonai. También se habla sobre los tipos de ofrendas que serían quemadas en el altar de sacrificios, lo que corresponde también quemar, lo que corresponde quemarlo afuera del campamento y lo que corresponde para uso de o sustento de los sacerdotes, y también algunas ofrendas en las que el oferente se llevaba lo que había traído también. Esta sección también incluye las instrucciones detalladas de Dios para los 7 días de la iniciación y la consagración de Aarón y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y también incluye indicaciones para la confección del altar de oro, donde el ketoret, el incienso aromático, era quemado. Hasta aquí el resumen general de lo que contiene esta porción bíblica. Bien, en esta parashá número 20, Tetzavé, tenemos algunas curiosidades de las que quería hablarles. Como siempre decimos, hay temas
tantos detalles en cada estudio de cada semana que realmente es difícil decidir por sobre qué aspecto hablar en cada programa. Pues bien, antes de comenzar tenemos estas interesantes curiosidades en esta parashá número 20. Veamos. En esta porción de la Torá no se menciona, por ejemplo, a Moisés. Es decir, no está escrito su nombre, está implícito que el Eterno está hablando con Moisés, pero su nombre no está escrito. El Eterno le dice a su siervo lo que tiene que hacer con su hermano Aarón, con sus hijos, y cómo debe consagrarlos para que ejerzan el sacerdocio. Pero su nombre, concretamente el nombre de Moisés, no está escrito en ningún verso de esta porción bíblica. Normalmente cada porción comienza con «y Dios le dijo a Moisés», «y habló Dios a Moisés», «ordenó Dios a Moisés», pero esta no lo hace. Solamente dice «y les ordenarás a los hijos de Israel». Otro asunto muy interesante, otra curiosidad, ¿por qué Dios elige a Aarón como sumo sacerdote aún después de que él permitió que el pueblo se desbocara en la adoración del becerro de oro? ¿Por qué Dios no escogió a Moisés como sumo sacerdote? Otra curiosidad. La semana pasada, en la parashá Terumá, hablamos de los utensilios y materiales que estaban dentro del tabernáculo y fuera de él, las medidas que tenían, el material del que estaban hechos, para qué servían, etc. Pero no se menciona el altar del incienso. Recién aparece en esta parashá que vamos a revisar ahora. ¿Por qué mencionarlo aquí junto con las vestiduras de los sacerdotes? ¿Por qué no mencionarlo junto con los utensilios la semana pasada? Sí, ya sé que muchas personas dicen, ¿para qué complicarnos con estas cosas? Dios me ama, yo lo amo y ya, y no necesito saber nada más. Está bien, pero a mí como maestro me interesan estos temas y me interesa compartirlos porque sé que hay muchas personas que también encuentran deleite en conocer a profundidad los aspectos más interesantes, más intrincados, más profundos de las Escrituras. Otra curiosidad, y con esto terminamos. Todos los utensilios del tabernáculo tienen medidas, y el Eterno es muy claro al decir que se haga todo conforme al modelo enseñado en el monte. Esto está escrito en Éxodo capítulo 25, verso 40. Pero hay un artefacto del cual no se dan medidas. ¿Sabes cuál es? Bien, si quieres saber de qué artefacto del tabernáculo no se dicen las medidas, si quieres saber la explicación de por qué Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote, si quieres saber por qué no se menciona a Moisés en esta porción de la Torá, entonces tienes que llegar hasta el final de este estudio y después que nos despidamos va a estar la explicación a estas interesantes curiosidades. Bien, vamos con el tema de hoy. Ya dijimos que es recién apenas en esta parashá que se menciona el altar del incienso aromático en el capítulo 30. Vamos con el texto. Shemot capítulo 30, verso 1 al 10. Éxodo capítulo 30, verso 1 al 10. Dice así: haz también un altar de madera de acacia para quemar incienso. El incienso son especies aromáticas que se consumen con carbón y que al quemarlas produce un aroma agradable. Tiene que ser cuadrado, de 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho y de 1 metro de altura. Y los cuernos del altar deben formar una sola pieza con el altar mismo. Recubre de oro puro su parte superior, sus 4 lados y sus cuernos, y ponle un ribete de oro alrededor. Ponle también unas argollas de oro debajo del ribete, 2 en las esquinas de un lado y 2 en las esquinas del otro, para pasar por ellas los travesaños con que va a ser transportado. Haz los travesaños de madera de acacia y recúbrelos de oro, parecido a la misma construcción del arca, ¿recuerdan? Verso 6. Pon luego el altar delante del velo que está cubriendo el arca de la alianza, ante la tapa que lo cubre, donde yo, el Eterno, me encontraré contigo, como Moisés, ¿no? Todas las mañanas, a la hora de encender la menorá, Aarón quemará incienso aromático sobre este altar.
es decir, las dos cosas al mismo tiempo. Y lo quemará también al atardecer, a la hora de encender las lámparas de la menorá. Muy bien. Esto se hará en la presencia del Eterno siempre, a través de los siglos. No ofrezcas sobre este altar ningún otro incienso. Existía una receta especial para este altar, para este incienso aromático. No se podía quemar cualquier incienso. Bien, continúa el texto, dice, ni holocaustos, ni ofrendas, ni libaciones. Este altar estará completamente consagrado al Eterno y una vez al año, es decir, en Kippur, en Yom Kippur, ofrecerá a Aarón sobre los cuernos de este altar la sangre del sacrificio, una vez al año. Todos los años sobre este altar se ofrecerá el sacrificio por vuestras generaciones. Este altar, y esto es muy interesante, cómo termina esta porción de la Escritura, este altar es santísimo para el Eterno. Kodesh Kodashim, santísimo para el Eterno. Bien, vamos a concentrarnos en algunas preguntas. Número 1. ¿Por qué Dios Eterno dejó este tema de este altar para el final de esta parashá? Número 2. ¿Por qué lo llama santísimo para el Eterno, sagrado de lo sagrado? Número 3. ¿Por qué se ofrecía en la tarde y en la mañana? Número 4. ¿Qué relación tiene este altar con la menorá? Número 5. ¿Por qué se llama altar, igual que el lugar del sacrificio de animales? Si en este lugar no se sacrificaba ningún animalito ni nada, solo se quemaba incienso. Bien, comencemos. Hay 3 ocasiones muy importantes en las que se habla de incienso. Una, cuando fue la rebelión de Coré, el capítulo 16 del libro de Números. 2, cuando se inauguró el tabernáculo, y a propósito, en esa ocasión 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron un incienso extraño, un fuego extraño, y murieron. Eso está registrado en el libro de Levítico capítulo 10. Y la tercera ocasión fue cuando con el incienso Moisés y Aarón detienen una gran mortandad que se había desatado debido a que el pueblo murmuró en contra de Dios. También lo encontramos en el libro de Números capítulo 16, y ahí murieron 14,000 personas, sin contar con los que murieron en el tema de la rebelión de Koraj, de Coré. Es muy importante realmente el tema del incienso, muy importante. Bien, comencemos a responder a algunas de estas preguntas. ¿Por qué se le llama altar, al igual que el lugar del sacrificio de animales? Si en este lugar, decíamos, no se sacrificaba ningún animalito ni nada, solo se quemaba incienso. Bien, inicialmente diremos que altar o mizbeach, como se dice en hebreo, viene de la palabra tzebach, que identifica a un animalito al que se le puede hacer sacrificio, al que se le puede hacer shekitá, sacrificio. La palabra altar pasó a tener una connotación de todo lugar en donde se hace sacrificio a Dios, no necesariamente un sacrificio de animales. Bien, entonces esa es la razón por la que se le llama altar, porque aunque en concepto el altar es de donde se hace un sacrificio de un animalito, altar pasó a tener una connotación de todo lugar en donde se hace cualquier tipo de sacrificio a Dios. Básicamente un altar es un lugar en donde se sacrifica algo a Dios. En el tiempo en el que el templo estaba funcionando eran los animalitos, los cereales, la harina, el vino, etc. Ese lugar estaba afuera, en el atrio del templo, pero adentro, en el lugar santo, estaba el altar del incienso, donde se quemaban estas especies aromáticas como un acto simbólico. Bien, Dios no necesita sacrificios. Dios no necesita nada. La Escritura dice en el libro del profeta Oseas, capítulo 6, verso 6. Muy fácil de recordar este capítulo, este verso. Oseas 6:6. Dios hablando, Dios eterno, hablando por parte del profeta, dice: porque no quiero sacrificios,
Misericordia quiero y conocimiento de Dios más que holocaustos. Voy a volver a repetir este versículo. Porque no quiero sacrificios. Misericordia quiero y conocimiento de Dios más que holocaustos. Cuando tú y yo sacrificamos algo nuestro en beneficio de otros, entonces estamos levantando un altar para nuestra vida. Sacrificamos dinero en alguien que lo necesita, bien, eso es misericordia. Sacrificamos nuestro tiempo en una obra benéfica, eso es misericordia. Sacrificamos, ofrecemos nuestro talento a quienes lo requieren, eso es misericordia. Honramos padre y madre ayudándolos, cuidándolos, eso es misericordia. Pero antes hicimos otra pregunta también. ¿Qué relación tiene este altar con la menorá, con el candelabro de 7 brazos? Bien, la menorá puede simbolizar luz, iluminación, claridad, que permanecía encendida dentro del tabernáculo. Y el verso 7 del capítulo 30 de Shemot dice: al mismo tiempo, cuando se encienda la menorá, debe encenderse el altar del incienso. El tabernáculo representaba la casa de Dios, el lugar donde Él quería habitar en medio de su pueblo. En toda casa debe haber luz. ¿Pero qué luz? ¿La luz eléctrica? No, la luz divina, la palabra de Dios. Recuerden este texto. Porque no quiero sacrificios, misericordia quiero y conocimiento de Dios, más que holocaustos. Hay que sacrificar un tiempo en el día, en la mañana y en la tarde, para dedicarle, para ofrecer a Dios unos minutos de buscar iluminación, dirección, claridad para nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Dice el texto: lámpara es a mis pies, tu palabra es luz en mi camino. Bienaventurado, dice la Escritura, aquel que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno nuestro Dios está su delicia, y en su ley medita. Aquí viene el texto: de día y de noche. ¿Cuándo se encendía la menorá? ¿Cuándo se quemaba el incienso? En la mañana y en la tarde. Con esto respondemos a la pregunta que hacíamos hace un momento. Si tú lo haces, si tomas un tiempo para la Escritura, para iluminar tu vida, tu corazón, tu alma con la Escritura, te felicito, te bendigo por tu sacrificio. Si no lo haces aún, te animo, te desafío para que comiences a sacrificar un espacio de tu vida diaria, de tu día, para que te ilumines con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos terminando. ¿Dónde estaba ubicado el altar del incienso? Justo delante del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice el verso: pon luego el altar delante del velo que está cubriendo el arca de la alianza. Dice en el capítulo 30, verso 6, pon luego el altar delante del velo que está cubriendo el arca de la alianza. Bien, en la imagen tú puedes ver el arca del pacto, y ese es el lugar santísimo. Ahí está el segundo velo. A continuación tienes el lugar santo, y ahí está, justo frente al arca del pacto, el arca del incienso. A un lado tenemos el candelero de oro, el candelabro de oro, y tenemos frente a él la mesa del pan de la proposición, o lo que se llamaba el lechem apanim, el pan de rostros. Luego sigue el velo que recubría o protegía la entrada principal al lugar santo. A continuación tenemos el lavacro, o donde se lavaban ritualmente los sacerdotes, y justo también en la misma línea podemos ver el altar de los sacrificios, el altar de la ofrenda, ahí en el atrio. Bien, ¿por qué no poner la menorá delante del velo? La menorá simboliza esta iluminación. ¿Por qué no ponerla delante del velo? ¿Por qué no poner la mesa de los panes delante del velo? Porque precisamente el Eterno dispuso que este altar de incienso vaya
justo frente a el arca del pacto, detrás del velo, por supuesto. El altar del incienso está justamente delante del velo que cubre el arca y está alineado también con el altar de los sacrificios. Lo vimos en la imagen. Encontremos algún tipo de relación que podamos aplicar a nuestra vida espiritual. En el altar de los sacrificios, en el exterior, se sacrificaba lo material, los animalitos, algo que se ve, algo físico, y de lo cual una parte se consumía y otra parte era para el sacerdote, y en algunas ocasiones especiales una parte era para el oferente también. Es decir, era un sacrificio, pero de alguna manera tenías algún tipo de beneficio inmediato con ese sacrificio. En el altar del incienso interior se quemaba todo el incienso, todo se consumía y se elevaba hacia el cielo, es decir, lo simbólico. El humo subía y no existía ningún tipo de beneficio, ni para el sacerdote ni para nadie más, pues solo el sacerdote podía entrar en el lugar santo. Aquí no había nada material. El humo no se puede tocar con las manos, es algo que bien podría representar, interpretarse como un anhelo espiritual sin respuesta inmediata. Miren qué interesante. Dijimos antes que cuando sacrificamos algo nuestro, eso es misericordia, ¿verdad? Pero si sacrificamos dinero en alguien que lo necesita, tal vez no lo hacemos por eso, pero en algún momento tal vez podríamos recibir de esa persona también algo. Si sacrificamos nuestro tiempo en una obra benéfica, tal vez no lo hacemos por eso, insisto, en algún momento podríamos recibir de esa institución, de esa iglesia, de esa fundación, algún tipo de beneficio o reconocimiento. Si sacrificamos, si ofrecemos nuestro talento a quienes lo requieren, tal vez en algún momento podríamos recibir de esas personas también algo, una ofrenda, un regalo, como muestra de gratitud. Ahora, si honramos padre y madre, ayudándolos, cuidándolos, contribuyendo para su sustento, honrándolos, teniéndoles paciencia, pendientes de ellos, ¿qué podemos recibir de ellos? Nada. Solo sus bendiciones, su gratitud inmaterial ya nos dieron muchas cosas, ya nos dieron todo, la vida misma. Dijimos hace unas semanas que las dos premisas fundamentales de la Torá, de las Escrituras, eran, ¿se acuerdan cuáles eran las dos premisas? Justicia y bondad. Así decía el Salmo. Dijimos que los mandamientos fueron entregados en 2 tablas de piedra. Entonces, estos mandamientos estaban escritos en 2 grupos de 5. 5 mandamientos por cada tabla. La primera tabla, la que tiene que ver con nuestras obligaciones del hombre hacia Dios, decía amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la premisa general de estos 5 primeros mandamientos. La segunda tabla es del hombre hacia Dios, del hombre hacia el hombre, del ser humano hacia el ser humano. Es decir, contiene las obligaciones del ser humano hacia el ser humano y la premisa general es amar al prójimo como a ti mismo. Pero recuerden que entre la primera tabla y la segunda había un enlace que conectaba las dos ideas principales de estas dos premisas y era justamente el mandamiento de honrar a nuestros padres. Cuando hacemos misericordia, bondad, servicio a nuestro prójimo, recibiremos algún tipo de beneficio. Es como si estuviéramos haciéndonos un servicio a nosotros mismos. Las cosas buenas que hacemos con los demás, lo hacemos con nosotros mismos. Pero si avanzamos hacia la primera tabla, si nos vamos elevando espiritualmente, entonces comienza a operar en nosotros lo inmaterial, lo intangible, lo sublime, el incienso que se consume. ¿Hacemos una oración a Dios eterno? ¿Recibimos respuesta inmediata? No. Hacemos Shabbat, reservamos un tiempo especial para estudiar su palabra, para dejar nuestras actividades ordinarias. ¿Recibimos algún beneficio inmediato? Por supuesto que no. Honramos su nombre. ¿Recibimos de esta honrar su nombre algún beneficio inmediato? No. ¿Amamos a Dios eterno por sobre todo lo demás? ¿Recibimos algún beneficio inmediato? ¿Recuerden bien esta idea? Por supuesto que no.
Todo esto requiere de nuestra parte una entrega absoluta y una esperanza espiritual de confianza plena en lo que Dios eterno tenga dispuesto para nosotros. Abraham le creyó al Eterno y por eso el Eterno lo aceptó como justo. Así dice el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 15, verso 6. Dice el texto también, tu descendencia será como las estrellas del cielo. ¿Lo pudo ver Abraham? ¿Lo vio Abraham? No, pero lo creyó y así fue hecho. Tu esposa Sara va a tener un hijo. Pero Sara ya no podía tener hijos. Su tiempo para eso ya había pasado. Abraham ya era viejo. Pero, ¿qué dijeron los mensajeros que visitaron a Abraham? ¿Existe algo demasiado difícil para el Eterno? Regresaremos dentro de un año y Sara va a tener un hijo. Eso dice Bereshit 18, capítulo 18, verso 14. Finalmente, una vez al año el sumo sacerdote entraba con el incienso al lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio y tenía que llenar de humo ese lugar para que cuando la presencia del Eterno se manifiesta, el incienso quemado funcione como una cortina de humo. Nuevamente pregunto, ¿el Eterno necesitaba el incienso? Por supuesto que no. El incienso era para la protección del sumo sacerdote. Bien podemos relacionar esto con un profundo temor, una honra, un respeto, kavod, que debemos tener cuando nos presentamos espiritualmente delante del Eterno. Yo he vivido muchos años como creyente hasta entender sobre el profundo temor reverente que nos merece estar delante del Eterno, nuestro Creador. Dirigirnos a Él con profundo respeto, dignamente, como si realmente estuviéramos hablando con el Supremo del universo. Bien, terminemos. Apreciados hermanos, amigos, familia, las Escrituras son un verdadero tesoro de profundas enseñanzas que tienen el propósito de alimentarnos espiritualmente, enseñarnos la mejor manera de vivir para con el prójimo y para con Dios eterno. Aprendamos a sacrificarnos con misericordia para hacer de este mundo un lugar mejor cada día, para dejar a nuestros hijos un mundo más digno, más justo. Confiemos en que los planes del Eterno para nosotros son de justicia y paz. Separemos un tiempo cada día, un tiempo para hablar con Dios, para escuchar lo que Él nos tiene que decir a través de su palabra. Meditemos, oremos, enseñemos y vivamos de acuerdo a lo que es nuestro conocimiento. Amén. Amén. Hemos llegado al final de este estudio. Los esperamos para nuestros siguientes programas. Acompáñanos en nuestra próxima entrega y suscríbete a nuestro canal para que recibas todos los materiales que faciliten tu crecimiento espiritual y para que sepas cuando subimos un video nuevo. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean enseñados, liberados, transformados a través de la enseñanza de la Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Shalom, shalom. Y bien, aquí están las respuestas a las curiosidades que habíamos planteado al inicio de esta porción. Decíamos, ¿por qué en esta porción no se menciona a Moisés? Los sabios explican la razón de esta omisión. Cuando el Eterno amenazó con destruir a su pueblo, Moisés imploró para que no lo haga. Decía el texto, y ahora por favor perdona el pecado de este pueblo, pero si así no puedes hacerlo, no sucede, borra ahora mi nombre de tu libro que has escrito. Éxodo 32:32. Como todos sabemos, la súplica de Moisés fue aceptada y el pueblo fue perdonado, pero el comentario de Moisés no quedó en la nada, pues su nombre fue omitido en la porción de la Torá Tetzaveh. Así fue como las palabras de Moisés se cumplieron. Pero la pregunta obvia es, ¿por qué en esta porción?
¿Por qué no omitir su nombre en las porciones que hablan sobre los pecados o sobre las calamidades de la insurrección cuando murmura el pueblo? ¿No sería esa una mejor opción para elegir, ¿no?, esta omisión de su nombre? ¿Por qué Moisés justamente es omitido en la parashá en la cual él mismo le da a Aarón todo el honor y toda la gloria del sacerdocio? Recuerden que todo lo que estamos leyendo en estas porciones que se refieren a la construcción del tabernáculo portátil y los materiales con lo que se debían construir, las vestimentas y todo eso, Moisés lo recibió en el monte Sinaí durante los 40 días y 40 noches que estuvo con Dios, recibiendo de su propia boca las leyes y preceptos y los planos del diseño del tabernáculo. Cuando Moisés descendió, se encontró con que el pueblo estaba haciendo idolatría con el becerro de oro. Aún así, Moisés mismo se encargó de preparar todo para su hermano Aarón. Queda demostrada su profunda humildad. La Escritura dice, Moisés, el hombre más humilde de la tierra. Característica, por supuesto, fundamental en un verdadero hombre de Dios. Bien, también preguntamos sobre qué artefacto no se dieron medidas en la Torá. Es la menorá, el candelabro de 7 brazos. Se dieron medidas de los altares, del arca, de la mesa, pero no se dieron medidas de la menorá. La explicación es la siguiente. El arca del testimonio tiene sus medidas incompletas, por así decirlo. 1.5 de largo, 2.5 de ancho y 1.5 de alto. Las medidas de la mesa del pan estaban divididas, por decirlo de alguna manera, la medida completa y la medida incompleta. 1.5 de alto, 2 de largo, 1 de ancho. Dijimos que las medidas de esta mesa estaban la mitad incompleta y la mitad completa. Recuerden ese detalle. Y las medidas del altar del incienso, que acabamos de revisar en este estudio, eran medidas completas. 1 de ancho, 1 de largo, 2 de alto. Entonces, ¿por qué no se dieron las medidas de la menorá? Bien, vamos a responder esto. Cuando dijimos medidas incompletas, ¿qué significa esto? Que siempre podemos aprender algo más, que siempre estaremos incompletos. Hablando desde el punto de vista del conocimiento, siempre debemos decir, me falta más, necesito más conocimiento, aprender más, y entre más estudias te das cuenta de cuánto realmente te falta. Dijimos también que las medidas de la mesa del pan estaban divididas, es decir, una mitad completa y una mitad incompleta. ¿Qué significa esto? Que nos debemos sentir satisfechos en cuanto a lo material, ser felices, estar conformes con lo que Dios nos da. Dice un refrán, un hombre verdaderamente rico es aquel que es feliz con lo que tiene. Bien, y entonces, ¿en dónde está la relación con la mitad que está incompleta? Que cuando, respecto a lo material, siempre debemos tratar de ofrecer lo que más podamos a nuestro prójimo. Porque si nosotros estamos satisfechos, completos, entonces nuestro prójimo también merece estar satisfecho. Y si nosotros podemos ayudarle en todo cuanto podamos para que él también experimente esta alegría, entonces debemos hacerlo. Decíamos que las medidas del altar del incienso son medidas completas. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien se aleja de las enseñanzas de la Torá, cuando alguien pierde el rumbo por perseguir las cosas de este mundo, entonces está incompleto. Pero si vuelve su mirada a las cosas eternas, entonces, así como el humo que sube hacia el cielo, perpendicularmente, sus pensamientos se harán nuevamente completos. Bien, decíamos, ¿por qué no se dieron las medidas de la Torá? De la menorá. La menorá puede relacionarse con el pensamiento, la luz, la iluminación, la conexión con Dios eterno, que es sin medida, sin límite. Esa es la explicación de estas curiosidades. Las otras ya las respondimos durante el estudio. Bien, gracias por seguir nuestro canal, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos la próxima semana con otro programa. Shalom.